Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaid. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio Palestina por siempre, que se rige por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos, que hacemos junto a Fernando Lagos desde el estudio principal de Radio Universidad de Chile. El desastre en Palestina ocupada continúa por la potencia genocida, infanticida Israel, que viola el derecho internacional y los derechos humanos, y ya se acostumbró. Los niños hoy día en Palestina y las niñas son blanco de muerte, literalmente. Ser niño, ser niña en Palestina ocupada es sinónimo de tener una posibilidad muy grande de fallecer. Y no fallecer por muerte natural, enfermedad, sino que fallecer porque te matan. Te mata el ejército y los colonos ilegales, criminales israelíes que están en un territorio que no les corresponde de acuerdo al derecho internacional. Agradecerle a Pío Nono que está con nosotros. En Pío Nono Tire Service te damos tips para la mayor eficiencia del uso del combustible. Yo creo que el tips más importante es usar neumáticos con tecnología de ahorro de combustible como los Continental Power Contact 2, que están en todas las sucursales de Comercial Pío Nono. Encuentran la sucursal más cercana en www.pionono.cl, comercialpionono.cl. Bueno, están todas las redes sociales Comercial Pío Nono. Terráqueo Restaurant, si vas de paseo al Cajón del Maipo, Terráqueo Restaurant en el Cajón del Maipo, 5 minutos de la Plaza del Cajón. Encuéntranos en las redes sociales como Terráqueo Restaurant o Terráqueo-Restaurant. Y la comida árabe, ¡qué maravilla! El Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, a pasos de la estación del metro Chile-España y de la Plaza Ñuñoa. Ahí al medio está el Rincón Árabe en la calle Juan Enrique Concha 55. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde con toda la comida árabe para servirse y para llevar. Como yo decía, las muertes son el escenario cotidiano en Palestina. Esta es una información que dio a conocer el canal France 24, eso es, el canal France 24, desde Palestina ocupada. Hasta una periodista del canal France 24 informando de las muertes precisamente de periodistas en Palestina, y no solamente en Palestina, también esta costumbre ahora la tiene el ejército genocida en el Líbano. Escuchemos a la reportera de France 24. 260 es el número de trabajadores de la información palestinos que el Comité para la Protección de los Periodistas registra que Israel ha matado en Gaza desde octubre de 2023, mediante bombardeos, pero también en ataques dirigidos contra ellos. En la franja o aquí, en Cisjordania, llevar un chaleco de prensa no garantiza protección civil. Lo vimos en 2022 cuando un francotirador israelí mató en Jenin a la reportera Shirin Abu Akleh, y a partir de 2023 con Gaza convertido en el lugar más mortífero de la historia para la prensa. Ahora, Líbano le sigue cada vez con más fuerza en la región. 15 comunicadores han sido asesinados allí desde 2023 en ataques israelíes, según el comité, 27 de acuerdo al sindicato de prensa libanés, y 9 de ellos han sido solo en estos 2 últimos meses en los que Israel ocupa el sur. El caso más reciente, el de la periodista Amal Jalil del periódico Al-Akhbar. En 2024 denunció haber recibido amenazas de muerte que atribuía a Israel. Hoy, Reporteros Sin Fronteras reconstruye que el ejército israelí la asedió durante 8 horas, atacó 2 veces su coche en el que iba con su colega freelance Seinaf Faraj, bombardeó la casa en la que se habían refugiado e impidió primero que la Cruz Roja las evacuara a las 2 y luego que rescatara su cuerpo. El pasado 8 de abril, Mohamed Weisha conducía en Ciudad de Gaza cuando, de forma similar, un dron israelí lanzó un misil contra su coche. Es el 12º informador que la cadena Al Jazeera pierde en la franja, y como a otros de sus compañeros, Israel lo había amenazado y vinculado a Hamas sin presentar pruebas. Ese mismo día 8, el ejército israelí asesinó también a las periodistas libanesas Ghada Dayek, de la emisora Sout Al-Faraj, y Susan Jalil, de la televisión Al-Manar y la radio Al-Nur. Y en la misma línea, otros 3 informadores libaneses fueron asesinados a fines de marzo. En uno de los casos, el de Ali Shaib, Israel admitió además haber manipulado su foto para presentarlo como miembro de Hezbollah. En 2024 y en 2025, Israel fue responsable del 70% de las muertes de trabajadores de medios en el mundo, según datos del comité.
ha reconocido que decenas de ellos eran el objetivo, presentándolos como terroristas disfrazados de periodistas, y al resto los denomina víctimas no buscadas. En cambio, las organizaciones de periodistas y de derechos humanos hablan de ataques deliberados y sistemáticos y que constituyen crímenes de guerra por los que Israel debe rendir cuentas. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura, la actualidad y los derechos fundamentales en Palestina. La crónica de hoy se titula Pedalear para sobrevivir. Sentada frente a una antigua máquina de coser, la pequeña Reem comienza otro día en su jornada laboral. Viene cansada de la escuela, anoche no durmió, ya que uno de sus hermanos pequeños se encontraba con fiebre. Ella y su familia de costureros conocen los riesgos que existen en las calles, pero tienen que tratar de avanzar a como dé lugar. La entidad sionista ha convertido el ser niño en algo muy peligroso, casi en algo prohibido. Llevan varios días sin electricidad y han tenido que sobrevivir con la luz de las velas. La catástrofe se vive en cada detalle, en cada acción, por muy cotidiana que ésta sea. Reem se quita su mochila y comienza de a poco a activar con las fuerzas de sus brazos los pedales que hacen funcionar el motor de la máquina de coser de su hermano. Una vez tras otra, la aguja va hilvanando sobre la tela, los destellos de esta humanidad rota. Su cuerpo se balancea con las últimas fuerzas del día, con el silencioso anhelo de mantener viva a su familia. No hay explosiones ni gritos, no hay cadáveres ni francotiradores. Es una escena que ocurre solemne, que muestra la vida cotidiana de una niña gazatí, privada de la plenitud de la infancia, de los juegos, de la amistad y la certeza de crecer. Los recursos son escasos, su habitación oscura y con paredes desnudas de aislación. Toma sus cuadernos y se posa sobre una alfombra en el piso para cumplir con las labores escolares antes de convertirse en el motor humano de una máquina de coser. Reem tiene 15 años y sueña con tener una vida con los derechos de cualquier niño o niña del mundo, estudiar, aprender y estar en casa en paz. Pero en la situación actual, sin dinero para pagar la electricidad o los insumos básicos, está tristemente obligada a entregar su tiempo y su energía en pos de un bien común. Desde la última escalada de violencia, las cifras de trabajo infantil aumentaron exponencialmente, provocado principalmente por causas de tipo humanitarias. Más de 600.000 estudiantes desertaron del sistema escolar y 39.000 niños y niñas han quedado huérfanos. Si consideramos como dato relevante que el 79% de la población adulta se encuentra desempleada, es un escenario catastrófico. Las principales víctimas son la infancia y la adolescencia, que deben sobrevivir en el centro de una crisis humanitaria de talla histórica. Los hilos siempre se cortan por lo más delgado. Esta es la historia de Reem Fayed Abdul Rauf Aziz. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre luchando junto al pueblo palestino. Saludos a la Global Summit Flotilla, desde acá de Santiago de Chile. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. Nosotros este programa, queridas auditoras, auditores que ustedes escuchan el día domingo, lo estamos grabando a última hora del día viernes. Y a última hora del día viernes, desgraciadamente, de la Global Summit Flotilla, que se dirige
a Palestina ocupada, llegaba la siguiente información. La Global Summit confirma que al menos 15 embarcaciones, y esto es del día viernes, piensen, han sido interceptadas y sus tripulantes secuestrados por fuerzas israelíes. En una de las embarcaciones se encontraba a bordo la chilena Macarena Chaguán. Bueno, era esperable que ocurriera esto porque ustedes saben la moral que tiene el ejército ocupante de Palestina, el ejército israelí. Nosotros hacemos Palestina por siempre desde la Radio Universidad de Chile y vamos a ir precisamente a Palestina ocupada, donde está nuestro analista político, el cientista político precisamente Javier Abuaid. ¿Alguien podría responder la pregunta cuál es la posición de Israel sobre cualquier tema que tenga que ver con la región? ¿Cuál es su posición sobre Palestina? ¿Cuál es su posición sobre el Líbano, sobre Siria? Incluyendo incluso la posición sobre Irán. Es muy difícil que alguien pueda responder eso. Porque independiente de que en ciertos casos se dan posiciones, por ejemplo, en el caso del Líbano, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, ha dicho esta semana que Israel no tiene ningún interés territorial en el Líbano. Claro. Algunos recordamos 1982. Bueno, yo no había nacido particularmente, sin embargo, en esa invasión que llevó a cabo el Líbano, que terminó con el cerco de Beirut por 88 días, el Líbano había señalado a Estados Unidos que necesitaban solamente 72 horas dentro del Líbano. Lo que no dice el ministro de Relaciones Exteriores no es solamente el hecho de que ya hayan campañas dentro de sectores de colonos radicales israelíes muy bien representados en el gobierno de Benjamín Netanyahu, que están llamando a que haya colonización israelí en el sur del Líbano, sino que lo que entre comillas denominan franja de seguridad se está estableciendo. Y esta semana Benjamín Netanyahu ha señalado que quiere nuevas fechas para poder negociar un acuerdo con el Líbano. A Israel parece que expandir conflictos es algo que le conviene. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna solución que pueda entender la comunidad internacional. Se ha aprovechado de la situación política doméstica en Siria para ocupar más territorio más allá de las alturas del Golán ocupadas en 1967. Y cuando se trata de Palestina, bueno, ahí sí que existe bastante más consenso entre lo que dice Israel y lo que sucede sobre el terreno. Israel dice no va a haber Estado palestino y sobre el terreno no hay Estado palestino. Simplemente continúan las políticas de colonización, continúan los ataques de colonos israelíes, de las fuerzas de ocupación israelíes, bombardeos en Gaza, donde el cese al fuego no ha llegado, simplemente hay una disminución de los ataques israelíes, y particularmente en el caso de Cisjordania ocupada, donde se sigue avanzando con proyectos de colonización. Ahora, los ataques terroristas de colonos israelíes, de los cuales hemos hablado prácticamente todas las semanas durante el último tiempo, hoy en día han llevado a un nuevo punto. Han agredido incluso a una monja francesa a un costado de la ciudad antigua de Jerusalén, territorio ocupado. Claro, cuando se agredió a una monja francesa, respondió Francia con términos muy fuertes y ha habido cierta tensión dentro de la sociedad israelí. Se ha dicho que eso no representa los valores de Israel o de la ciudad de Jerusalén, pero la realidad cotidiana, la realidad que viven palestinas y palestinos, no solamente en Jerusalén ocupada, sino que en el resto de Palestina, dice totalmente lo contrario. Esos son los valores, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la traducción por parte de ciudadanos israelíes, de colonos extremistas, sionistas, de lo que son las políticas oficiales del gobierno israelí. La anexión, la limpieza étnica, siguen siendo políticas del Estado de Israel y por ende la colonización del territorio ocupado, que es un crimen de guerra bajo el derecho internacional. Por eso es que cuando uno se pone a poner todos estos puntos en su conjunto, uno puede llegar simplemente a hacer una nueva pregunta. Bueno, si es que Israel no quiere especificar cuál es su postura para poder resolver esto, entonces, ¿cómo se va diseñando esto sobre el terreno? Y uno puede resumir todo esto en 3 casos. Israel puede aceptar una solución de 2 estados, como la mayoría de la comunidad internacional apoya. Israel y Palestina viviendo uno al lado del otro en base a las fronteras de 1967 con Jerusalén Oriental como capital de Palestina. Eso claramente es algo que Israel rechaza. Muchos dicen que en el fracaso de la solución de 2 estados
se puede establecer una solución de un solo Estado democrático con igualdad de derechos para judíos, cristianos y musulmanes, israelíes y palestinos. Israel tampoco quiere esa solución. Por ende, uno puede simplemente imaginar, pero con hechos sobre el terreno, cuáles son las opciones que tiene Israel. Israel busca establecer un sistema de Estado único con dos sistemas distintos, lo que se conoce como apartheid. Pero en base a qué? A la colonización. Y hoy en día insisten con no solamente el genocidio, sino que lo que buscaban con el genocidio, que es la limpieza étnica de palestinos. Es algo que mantiene aún en alerta a países de la región, tanto Egipto como Jordania. Es algo que la prensa israelí esta semana se ha dicho, como por ejemplo, una de las asesoras más extremistas de Benjamín Netanyahu se le había pedido que por favor busque países donde poder mandar a palestinos. Me refiero a Caroline Glick. Y que fracasó, incluso con Somalilandia, este país ficticio que solamente reconoce Israel y que es parte histórica de Somalia. Por ende, cuando uno establece cómo se va a ir dando una solución a esto, es importante que la comunidad internacional se saque la máscara que tiene hasta el momento y que entienda de que en lo concreto a Israel no le interesa una solución. Y mientras no le interesa una solución, va a continuar estirando la posibilidad que haya cualquier negociación política, intentando ganar más poder día a día. ¿Y qué se transforma esto? Simplemente en mayor colonización, en hacer la vida imposible para palestinos y palestinas. ¿En qué van las negociaciones en Irán? Otro tema muy importante. No fue tan fácil al parecer para Irán, y geopolíticamente habrá que decir de que Irán ha salido fortalecido de los ataques llevados a cabo por Israel y los Estados Unidos. Irán no quería guerra, pero cuando la guerra se le impuso por parte de Israel y Estados Unidos, quisieron fracasar el canal diplomático establecido por Omán, se encontraron con que Irán al parecer, lo que dicen gente que ha estudiado Irán bastante más que yo, que Irán se había preparado por décadas para un escenario como este. Y parece ser que el juego le ha resultado. Hoy en día las negociaciones se están llevando a cabo o se están planteando particularmente en base a los puntos que ha puesto Irán, que incluye un cese al fuego también en el Líbano. Entonces usted se puede preguntar, bueno, ¿por qué hasta el momento no se han sentado a negociar? Bueno, Irán dijo, yo no me siento a negociar mientras Estados Unidos esté bloqueando el estrecho del Hormuz, donde no tiene absolutamente nada que hacer, y tampoco me voy a sentar a negociar mientras Israel continúa bombardeando el Líbano. La situación en el Líbano es bastante difícil, por no decir catastrófica, particularmente cuando nos referimos a la zona sur del Líbano, donde Israel ha literalmente dinamitado aldeas completas. Y si no aldeas completas, porque gran parte de la prensa no ha podido llegar ahí, y gente que ha intentado llegar de la prensa ha sido asesinada, como comentábamos en el programa anterior, sí han habido muchas viviendas que han sido dinamitadas, destruidas, de la misma forma que Israel realizó en Gaza. Y ahí volvemos una vez más a la discusión sobre la importancia que tiene el derecho internacional. Si es que el derecho internacional se va a permitir que se viole en un lugar, bueno, se va a continuar violando en otro. Si se permite que se viole en Palestina, no tendría por qué no violarse en Ucrania. ¿Y sabe qué es lo interesante esta semana? La Unión Europea está a punto de poner sanciones a Israel. ¿Es por matar 20.000 niños en Gaza? No. ¿Es por la anexión del territorio ocupado en Cisjordania? No. ¿Es por continuar los ataques en contra de palestinos en toda Cisjordania sin detenerlos? No. ¿Es por haber destruido prácticamente toda Gaza y cometer un genocidio? No. Es porque Israel ha recibido, escuche bien, ha recibido barcos con trigo por parte de Rusia, pero de zonas que fueron ocupadas a Ucrania. ¿Les suena esto algo? Productos de territorios ilegalmente ocupados. Entonces, al parecer, a la Unión Europea le concierne bastante más granos de trigo en Ucrania ocupada que 20.000 niños asesinados por Israel durante el genocidio en Gaza. Entonces, por un lado, la Unión Europea no pone sanciones, pero por otro lado parece que va a terminar imponiendo sanciones. Bastante interesante
porque ayuda un poco a entender cuál es la idea que se tiene en gran parte de los liderazgos a nivel occidental y particularmente en Europa en cuanto a cuánto vale la vida de un palestino. En este caso, al parecer, la vida de un palestino vale menos que el trigo sacado por Rusia desde territorio ocupado por Ucrania. No podríamos despedirnos sin llamar la atención y felicitar una vez más, como muchos lo han hecho, al portero de Palestino, Sebastián Pérez, por los 3 penales atajados en el partido contra Gremio por Copa Sudamericana. Fueron también muy bien sentidos acá y esperemos que sea el comienzo de algo importante para Palestino, que se recupere de tan mal año que ha tenido hasta el momento. Es así como terminamos nuestro informe semanal para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile desde Ramallah, Palestina ocupada, informó Javier Abu Aid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre. Hola amigas y amigos de Palestina por siempre. Les habla Pablo Bufón y hoy día les quiero contar de un nuevo proyecto que estamos lanzando. Se trata de Al-Nar Ediciones. Al-Nar en árabe significa el fuego. Y Al-Nar Ediciones es una nueva editorial palestina con sede en Chile con la intención de construir un espacio de lectura, de publicación de libros, de traducción de obras en árabe y en otros idiomas escritas por palestinas y palestinos que están en todo el mundo, como un esfuerzo de conectar nuestra propia historia en Chile, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras experiencias de diáspora, de exilio, de desplazamiento y nuestra propia historia cultural en esta tierra con la historia de la Palestina histórica y con la historia de la diáspora en todo el mundo. Se trata de un proyecto editorial que está dirigido por un equipo conformado por la periodista Yarna Musa, el académico Rodrigo Carmi, el dramaturgo Ismail Halidi y yo como director editorial. También tenemos un comité editorial conformado por académicas, intelectuales, profesores, abogadas, escritoras palestinas y chileno-palestinas como Farideh Serán, Diamela Altit, Lina Meruane, Nadia Silgi, Alia Trabuco, Mauricio Amar, Ricardo Marzuca, Kamal Kumsille y Andrea Aguad, personas destacadas cada una de ellas en sus ámbitos. Este proyecto, que tiene como objetivo poner a disposición en formato de libro proyectos que, por un lado, nos cuenten la historia de Palestina, nos cuenten la historia de la migración palestina, por ejemplo, a América Latina, nos hablen también de los problemas políticos, de los problemas institucionales y jurídicos a nivel internacional, nos cuenten sobre historias íntimas y historias públicas de la experiencia palestina bajo la ocupación del Estado colonial de Israel. Queremos también rescatar nuestras tradiciones culturales, ya sea en la forma de obras de teatro, cuentos, novelas, y también nuestro patrimonio, quizás uno de los más cercanos que tenemos como palestinos y palestinas en Chile y en la diáspora, que es nuestra comida. La idea de Al-Nar Ediciones es poner a disposición del público en Chile y en América Latina textos que quizás están publicados en otro idioma y son difíciles de acceder y que hemos estado algunos ya traduciéndolos para publicarlos pronto. Los primeros libros que van a salir este año 2026 son, por un lado, una investigación sobre la migración palestina a América Latina, que hizo el investigador palestino Nadim Bawalsa, que se titula Palestina sin fronteras, migración y derecho al retorno antes de 1948. Un libro que va a ser de interés para muchos y muchas porque es básicamente la historia de nuestros bisabuelos. También vamos a publicar La Torre de Acero y Marfil, que es una investigación muy profunda sobre la complicidad de las universidades israelíes en la ocupación, en el genocidio y en la represión de las libertades y los derechos de las personas palestinas en Israel. Esto está realizado por la investigadora Maya Wind, que forma parte del boicot académico a Israel. También vamos a publicar el libro Palestina en el Mundo, Política, Poder y Resistencia, de la cientista política e investigadora palestina estadounidense Dana El-Kurd,
que nos va a hablar sobre las disputas de poder dentro de Palestina, en el Medio Oriente, el rol del intervencionismo estadounidense en la región y también el rol de la lucha pro-palestina en los propios países árabes y su lucha por la democracia. También vamos a publicar las obras selectas de Ismail Halidi, que forma parte de nuestro equipo editorial y que es un reconocido dramaturgo en Estados Unidos y en Europa, y que por fin vamos a poder tener en español algunas de sus obras. Finalmente, el último libro que también vamos a publicar este año es una conversación entre Lina Meruane, Alia Trabuco y Nadia Silgi, que fue organizada por la colectiva Catáloga el año pasado y que queremos poner a disposición porque es una conversación muy interesante entre 3 escritoras investigadoras destacadas de la comunidad palestina en Chile. El proyecto de Al-Nar está comenzando y les llamamos a estar atentos y atentas en nuestro Instagram, alnar.ed, nar con 2A, y a los próximos anuncios que vamos a tener sobre esta nueva editorial a la que les invitamos a seguirnos y estar atentos y contribuir con su lectura. Netanyahu coronel, en tu torre de Babel, pintarte un retrato fiel, si eres más feo que cruel, tan corrupto como ruin. Palestina es tu botín, que no vales ni un chelín. Genocida Benjamín, de tu estirpe eres el coco. Salomón siente sofoco, Albert no entiende ni un poco, ni Sigmund cura este loco. Tus colmillos de mastín brillan de color carmín, que la sangre es tu festín. Genocida Benjamín. Los campos de Cisjordania vas mordiendo con insania, masacras la tierra irania. ¿No aprendiste de Alemania? Si alzara el mundo en motín contra ti tu Sanedrín, encendiste un polvorín. Genocida Benjamín, huele a muerte tu bocaza. ¿Quién te pondrá la mordaza? Que tu apodo es amenaza, sepulturero de Gaza. Y es que a cada cerda al fin le llega su San Martín. Tú prepara el botiquín. Genocida Benjamín, genocida Benjamín, genocida Benjamín. Palestina por siempre desde Radio Universidad de Chile. Recuerden también encontrarnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra plataforma Spotify como Palestina por siempre. Pío Nono, por supuesto, Pío Nono, ahí está todo para tu vehículo en Comercial Pío Nono, www.comercialpionono.cl. Encuentra la sucursal que quede más cerca de tu domicilio, del lugar que más te acomode en definitiva. Y si quieres comer rico, el Rincón Árabe. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde, el Rincón Árabe en Juan Enrique Concha 55, a una cuadra de la estación del metro Chile, España. Y está con nosotros, camino al Cajón del Maipo, Terráqueo Restaurant. La comida internacional en Terráqueo Restaurant, en un lugar realmente hermoso, a 5 minutos de la Plaza del Cajón. Terráqueo Restaurant, encuéntranos en redes sociales como Terráqueo-Restaurant o Terráqueo Restaurant. Les quiero contar que hace aproximadamente 2 meses se dio a conocer una serie en todas las plataformas, una audioserie, eso es, una audioserie, es como, para que se forme una idea, vendría a ser como un radioteatro, con tremendos actores nacionales, encabezados por la actriz Celine Raymond. Está también Francisco Melo, Ramón Núñez,
hay tanta gente, hasta la voz la prestó por ahí el locutor, ¿cómo se llama? Leo Caprile. Hasta Leo Caprile está ahí con su voz promocionando este podcast que se llama El Último Palestino. Una tremenda producción que ha tenido mucho éxito. Nosotros, me acuerdo, cuando se dio a conocer en el Museo de la Memoria, conversamos después con su protagonista, la actriz nacional Celine Raymond, para hablar de este podcast que ustedes lo pueden encontrar, reitero, en todas las redes sociales ahí, como El Último Palestino. El Último Palestino. Celine Raymond está con nosotros para dialogar en Palestina por Siempre de El Último Palestino. Hola, Nur, Rahel Ward, me llamo Celine Raymond, buenos días, soy actriz. ¿Qué me pasa con esto con el tema palestino? Creo que es un tema que el tema que define a la humanidad. Siento yo de verdad que si perdemos Palestina, perdemos nuestra humanidad. Eso es lo que yo siento con respecto a la causa palestina, la causa del pueblo palestino. Y este cinismo, mirar para el otro lado que tiene la comunidad internacional, me refiero a los poderes de la comunidad internacional, ¿te hacen cuestionarte la condición humana de repente, no? Por supuesto. Uno es testigo de un genocidio a través de sus redes, que me parece es como lo más oscuro, lo más terrible a lo que yo he sido, o sea, yo o sea, no sé cómo poner en palabras lo que significan las imágenes que yo he visto, no solo desde el 7 de octubre, sino cuando uno empieza a ahondar en cómo es el día a día, porque todos los días para Palestina es el 7 de octubre. Y eso es una realidad y no la sabemos, no la podemos, o sea, no la tenemos ahí a disposición porque la narrativa oficial, la narrativa sionista ha tratado de legitimar la existencia de la entidad sionista y la existencia de los palestinos como seres abyectos, seres terroristas, seres que están ahí porque, o sea, son unos antisemitas que odian a los judíos, y eso no es verdad. Es un tema geopolítico, es un tema que tiene que ver con imperialismo, es un tema que se arrastra ya desde hace unos cientos de años y tiene que ver con cómo las grandes potencias piensan que son dueños del mundo y piensan que pueden regalar tierra que no es de ellos a personas que no tienen nada que ver con esa tierra. Estamos dialogando en Palestina por Siempre con la actriz nacional Celine Raymond a propósito de esta audioserie en 6 capítulos que se llama El Último Palestino, pero antes queremos también profundizar en temáticas que tienen que ver con Palestina. A propósito que, Celine, si no me equivoco, tú has estado en Palestina. No, yo estaba en Palestina ocupada. Qué bueno que me aclaras el apellido, pienso igual que tú. Y cuéntanos de esa experiencia en Palestina ocupada. Bueno, ahí me di cuenta que Palestina ocupada estaba ocupada. No sé cómo. Yo pensaba que, bueno, ignorantemente, yo tengo que confesar que yo era una persona bastante ignorante del tema, y yo pensaba que yo realmente tenía una empatía muy grande por el dolor que significaba el Holocausto y todo, y bueno, todo eso que se usa como excusa para poder ocupar Palestina, ¿cierto? Uh-huh. Estuve allá, me pareció que yo pensé que yo podía ir a Belén cuando yo quisiera, y la verdad que no. Me impresionó mucho que la palabra palestino no existía el árabe, y el árabe era visto como un ser inferior, de segunda categoría, era como todo el mismo, todos eran el mismo, por así decirlo, o la misma, estaban todos dentro de la misma categoría, y no sé, no conocía a nadie que tuviera un amigo palestino.
Fíjate que cuando fue el lanzamiento de esta serie, Celine, el último palestino, en un lugar hermoso por la memoria, por lo que significa, bueno, no por lo que significa, el homenaje que le rinde a las víctimas de la dictadura civil militar en Chile. Estoy hablando del Museo de la Memoria. Alguien por ahí dijo algo muy cierto, que al sionismo israelí lo peor que le pudo haber pasado es tener como enemigo a los palestinos y a las palestinas, porque evidentemente no han podido sacar a los palestinos en 80 años y más todavía por la resiliencia del pueblo palestino, porque el pueblo palestino es de Palestina y se queda en Palestina. Exacto. O sea, tú te das cuenta más o menos que, bueno, muchos israelíes tienen doble nacionalidad y los palestinos no, pues. Ahí entonces, como claro, quién es el que está ocupando y quién es el que es el de la tierra. ¿Cuál es tu vínculo familiar con Palestina? ¿Cuál es, Celine? Mi abuelo se llamaba Eduardo Abogavir Lama, fue la persona que educó a mi mamá, no es el verdadero papá de mi mamá, pero es la persona que yo conozco como mi abuelo, Milalo. Y él es de primera generación, nació acá, su papá nació en Belén y llegó acá el año 1909, cuando Palestina estaba bajo ocupación otomana. Mira. Tú tienes, a propósito digo de esta audioserie, tú tienes un trabajo anterior con Palestina, ¿o no? Sí, que tiene que ver con... Sí, se llama Habibicito y es una carta que yo le hice a mi abuelito, con el que yo era muy cercana a mi abuelito, yo era muy regalona de él. Era un hombre infinitamente exquisito, muy era agricultor, era una persona que tenía su tierra, una persona que cultivaba frutas, y era un hombre muy sencillo, muy cálido, muy tierno, muy amoroso. Entonces tengo ahí una cosa, no sé cómo explicarlo. La ternura palestina también es algo de lo que no se habla mucho y existe, y yo doy fe de eso. Y le hice un documental hablando un poquito de cómo de como los no dichos, ¿cierto? De las cosas que quedan cuando uno emigra, por ejemplo. El papá de mi abuelito hizo que sus hijos no hablaran árabe, hizo que sus hijos se integraran en la comunidad chilena, porque también había mucho racismo y mucho clasismo con respecto al palestino que llegaba, sobre todo en estas fechas donde intelectuales, gente que yo respeto mucho, que me encanta cómo escribe, pero que escribían cosas sobre los palestinos y los árabes, los pueblos árabes como que fuesen como de una civilización menor, ¿cierto? Que, por ejemplo, no sé, los europeos o no sé, ¿se entiende? Y, o sea, es una carta que habla de eso, que yo quería saber más su historia, porque ni él la sabía tanto, ¿se entiende? Absolutamente. Entonces, es como que o sea, unos amigos... Hiciste un trabajo de investigación. Sí, hice un trabajo de investigación, pero también tiene que ver más como con una carta que le hace una nieta a su abuelo, y la hice en árabe, y me demoré harto, porque pasé por... O sea, yo no hablo árabe. Entonces, es un trabajo que es muy íntimo, es muy sobre mi punto, o sea, el punto de vista de una nieta hacia su abuelo, que ya no está hace mucho tiempo, porque murió hace muchos años, lamentablemente, pero que sigue presente adentro mío. O sea, yo no sería la persona que soy si no hubiese tenido el cariño de mi abuelo, y el cariño, o sea, siento que él por el linaje que tiene, viene de mujeres de mucho amor, de hombres de mucho amor, de mucho cariño, de mucho amor por la naturaleza. Entonces, como no sé, hay una cosa ahí que explora eso, y desde algo muy íntimo, chiquitito y muy como decirlo, como discreto de alguna manera. Se llama Habibicito. Todavía no lo estreno, pero lo estoy mandando a festival, y tuve un preestreno en el Espacio Mingual, que queda quedaba, ahora ya cambió, el Espacio Mingual de Bruno Salas, con José Jassi, con la Francisca Donoso y con la Irene Abulhatam, que esto queda al frente de la capilla, o sea, la Catedral Ortodoxa de San Nicolás, en Santa Filomena. Perfecto. Ahí lo mostré, hice un preestreno, está muy lindo, tiene imágenes de archivo de otras familias paisanas, otras familias palestinas, de los Mislé, de los Mahana, bueno, de los Abogavir, que era la familia de mi abuelito. Entonces ahí hago una mezcla, y bueno, y voy haciéndome o armándome mi
mi propia historia de lo que yo pienso que pasó, de lo que podría haber pasado con esta historia familiar. Entonces me imagino, querida Celine, bueno, independiente de eso, nuestros auditores y auditoras no pueden todavía ver ese documental que habla de tu abuelo. No. Algún día yo creo, ojalá algún día esté en alguna plataforma como, no sé, Onda Media o algo así, ojalá, o en Blair TV, algo así donde se pueda ver y la gente pueda entrar. Bueno, pero me gusta mucho. Con este compromiso tremendo que se nota en tus palabras que tú tienes precisamente por Palestina, me imagino que no te costó mucho tener que protagonizar El Último Palestino, esta audioserie en 6 capítulos. Esta es una audioserie que, mira, fue un gran privilegio para mí como actriz y una gran oportunidad para mí como actriz de poder hacer este personaje que más encima es un personaje que, si bien es una ficción, es un personaje que perfectamente puede existir, porque no nos olvidemos que parte fundamental del Chile moderno es Palestina, y los palestinos y las palestinas que llegaron acá durante el siglo XX, escapando de la Nakba o antes incluso, no escapando, sino que también porque los palestinos son muy buenos para viajar. Entonces, llegaron a la América y quisieron empezar una vida acá y en eso también fueron parte de la construcción, yo siento, de Chile. Entonces la conexión entre Palestina y Chile existe, está. Hoy día mismo recibí un mensaje en un chat de una niña que decía, oye, estoy tratando de ayudar a mi familia allá, y es una niña chilena, ¿se entiende? Sí, claro. Y necesito hacer un bingo para armar para hacer una beca para que mi sobrino o mi primo estudie, y es un primo hermano, o sea, es una cosa totalmente, estamos conectados con ese país que queda tan lejos, y nosotros pensamos que es un conflicto global que está lejos de nosotros, pero nosotros chilenos somos muy palestinos también. Porque no hay nadie que no tenga un amigo palestino. Yo creo en Chile son 550.000 palestinos. Lo hemos hablado, entonces te debe molestar, pero de sobremanera, como me pasa a mí y a mucha otra gente. Qué bueno que sea de esa manera. Celine Raymond, actriz, dialogando en Palestina por siempre, cuando mucha gente dice, no exportemos este conflicto, no exportemos esto, ¿para qué nos metemos en algo que está a 14.000 metros de distancia? Y cosas por el estilo. Es que ¿cómo va a estar exportado si están acá los palestinos también mucho? ¿Cómo no te vayas a sentir interpelada? Yo siento que esta es una ficción chilestina, ¿se entiende? Y el chilestino como concepto existe totalmente. Yo tengo primas, amigas que son chilestinas, que se sienten chilenas y se sienten palestinas, y son de sangre, o hasta solo tienen sangre palestina y han vivido toda su vida en Chile y son chilenas, son sudamericanas. ¿Se entiende? Entonces existe una nueva, y eso también es vivir la Palestina, es porque es una rama de Palestina, sí, está acá en Latinoamérica. Eso es lo que yo siento. Bueno, y a ti en el último Palestino, esta audioserie, reitero, dirigida por Ramón Yao, dialogando aquí en Palestina. Por Ramón Yao y escrito por Simón Soto. Sí, exactamente. Bueno, a ti te toca hacer el papel de una chilena de origen palestino que tiene que viajar urgentemente a Palestina ocupada, o decide viajar a Palestina ocupada. Cuéntanos de eso. Sí, mi personaje se llama Leila Halabi. Su mamá y su papá son palestinos, ya están totalmente integrados en la comunidad, están totalmente integrados en Chile, les va bien, ella ya va para su segundo matrimonio y es una mujer madura ya, y llega esa noticia de que los primos Halabi de Gaza fueron martirizados, ¿cómo se llama? Y no solo quedó el primo pequeño, que tiene 9 años, se llama Abed. Y ella decide, en un acto casi incomprensible para toda su familia, ir a buscarlo. Y ahí empieza su viaje, como que es como el viaje un poco de la heroína también, porque es un viaje que, si bien ella va al principio con la cabeza llena como de una especie, como yo creo, de ideales y de una visión así mucho más, como que uno piensa que no es tan así como uno piensa que puede ser, y se encuentra con la realidad y le resulta difícil encontrar a Abed, y de eso se tratan los 6 capítulos, de cómo ella logra encontrar a Abed y cómo se va encontrando con gente en el camino y cómo va sorteando los obstáculos de la ocupación para poder
llegar hasta donde está el niño. ¿Y quedaste contenta con tu actuación en 6 capítulos? Digamos que es como una especie de radioteatro, lo hemos repetido esta audioserie, donde la gente no te va a ver, sino que lo va a escuchar al elenco, con todo lo que significan sonido, etcétera. A mí me pareció que las condiciones eran idóneas para sacar lo mejor de uno y para poder estar súper concentrados en la emoción o en la visceralidad que uno siente frente a este momento histórico de la humanidad. Yo me siento muy bueno, como a todo el mundo, yo creo, duele todos los días, duele a cada rato, y siento que, a ver, lo que primó fue que las actuaciones fueran muy naturales, que nos pudiéramos pisar en nuestros textos, que habláramos, era como el anti-podcast, así le puso Eduardo Pacheco, que era nuestro asistente de dirección, que fue un gran asistente de dirección. Estaba todo el lugar microfoneado, era como un set microfoneado entero, con sillones, con mesa, con vaso, con todo. Entonces uno iba como actuando, de verdad. Te entiendo. ¿Me entiendes? Sí, absolutamente. Entonces las escenas son actuadas, no sé si actuadas, pero vividas, y había todo un trabajo de ingeniería en sonido. Tenemos hay un ingeniero en sonido que está en Gaza, que se llama Mohamed Gagui o Yagui, o sea, no, siempre, perdón, soy una disléxica, siempre doy vuelta Pero hay un ingeniero de sonido en Gaza, en Palestina ocupada, que también mandó los sonidos, precisamente. Él está haciendo un archivo del sonido de Gaza. Él tiene claro que él está haciendo un trabajo histórico absoluto. Del último palestino, es parte de él está haciendo el archivo de Gaza desde hace un par de años, sí, yo me imagino, y graba todo con una calidad preciosa, desde los matrimonios, desde el día a día, desde la vida misma, desde el cocinar, desde los bombardeos, desde el horror, desde la tristeza, desde la rabia, desde todas ¿cómo se dice? Las piedras cayendo, los edificios colapsando. Entonces, graba Palestina hoy en día, y el día a día de Palestina ocupada. Un archivo que va a durar, que va a ser prueba para la humanidad de que esto ocurrió. Exactamente. Ahora, para resumir un poco, Celine Raymond, actriz nacional, protagonista de esta audioserie que se llama El Último Palestino, que ustedes la pueden ver, reitéramela, o no reitérame, dime dónde se puede. Oír, César, acuérdate que es oír. ¿Cómo? Es oír, porque dijiste, ustedes la pueden ver. Ah, perdona, pero tienes toda la razón del mundo, la pueden oír. ¿Dónde? La pueden oír y van a poder imaginarse y van a poder ver y estar ahí, de verdad. Ya, de verdad. ¿Dónde? Las direcciones. A ver, está en Apple Sound, ponte tú, Apple Music, perdón, soy muy mala con estas cosas, soy pésima vendedora de... Pero bueno, si alguien la busca ahí como El Último Palestino, está seguramente... En Spotify también, está en todas las plataformas, creo que también está en YouTube. Pero en Spotify está, eso me consta, en Spotify está como El Último Palestino. Ya. Bueno, está en Spotify, ojalá la puedan escuchar en la plataforma que les sea más coherente con ustedes. Y que puedan y que se genere, no sé, unas ganas de saber más sobre la cuestión palestina. Entonces, resumiendo, me dio la impresión por lo que tú dijiste, Celine Raymond, que esto es como una obra de teatro a la cual se le rescató el sonido por cómo se dispuso el estudio de grabación. Eso es más como que fuese una serie a la que se le rescató el sonido. Porque tiene sonidos de serie, como si estuviéramos en un lugar, no sé, pues está el desierto, hay un auto, ¿me entendís? Como nos estamos cambiando de lugar todo el rato, pero siempre estamos en el estudio, pero vamos viajando. Entonces, sí, es como escuchar una serie. Perfecto. Es una serie buena. Fantástico. Entonces, ¿qué más decíamos? Y es la historia de esta mujer que viaja a Palestina ocupada, como también me encantó eso que me corrigieras, a Palestina ocupada,
a buscar a un sobrino de 9 años que quedó huérfano producto del sionismo israelí. Esa es la historia y ahí van pasando todas las cosas que se pueden imaginar las auditoras y auditores de este programa de derechos humanos, pero tienen que para eso escuchar esta audioserie, El Último Palestino, en todas las plataformas, pero fundamentalmente diría yo en Spotify, que ahí tenemos seguridad 100% que está. Y como alguien dijo en el Museo de la Memoria, Salim Raymond, y en los derechos humanos, no me acuerdo, o lo leí o lo escuché ahí, que alguien se fijó que tú tenías que ser el papel protagónico, y yo al escucharte comparto con esa persona que leí, escuché o vi, no me pregunte, porque efectivamente a través de tus palabras desprendo el tremendo compromiso que tienes con Palestina. Y eso es un orgullo y no sé cómo decirlo, un cariñito para la causa palestina. Así que muchas gracias. César, muchas gracias. Y tú con tu programa Palestina Eterna, ¿cierto? Palestina por siempre, pero es lo mismo. Palestina por siempre. Pues por ahí vamos. Palestina Abadan. Me encanta, creo que también, o sea, nunca hay que parar de hablar de Palestina. Eso es lo que yo pienso. Eso es. Un tremendo beso para ti y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por tenerme, muchas gracias por querer conversar conmigo, César. Y un beso muy grande y muchas gracias a todos los auditores y ojalá que puedan oír El Último Palestino. Muchas gracias. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre. Cada vez que habla la diputada española Irene Montero, uno siente orgullo por la condición humana, orgullo porque existan políticos que se la juegan y porque consideran que los seres humanos no somos cualquier cosa, no somos simplemente una estadística, somos eso, seres humanos, lo que no entiende el ejército genocida y los colonos criminales que hay en Palestina ocupada. Escuchemos lo que dijo en las últimas horas, hablando de Palestina, precisamente Irene Montero. ¿Qué hubiese pasado si son 72.000 multimillonarios los que son asesinados en lugar de 72.000 palestinos y palestinas en Gaza? ¿No habría habido ninguna sanción a esos asesinos por parte de Europa, como no ha pasado con Israel? ¿Alguien se imagina que se hubiese podido devastar el 80% de Silicon Valley sin que un solo miembro de la élite europea moviese un dedo? El mensaje que nos están mandando ahora mismo Estados Unidos, Netanyahu, pero también las élites europeas, es que la vida de la mayoría de la gente no vale nada, que la vida de la gente que no tiene acciones en las grandes multinacionales, que no controla las Big Tech, que no tiene millones de euros en su cuenta bancaria, no vale para nada. Estamos en manos de una élite que desprecia la vida. Estamos en manos de una élite que piensa que valen más sus negocios que los seres humanos y que gana dinero matando y que gana dinero con los genocidios y que gana dinero con las guerras ilegales. Y en Europa tenemos que tener claro que si estamos gobernadas por gente que está dispuesta a matar a gente en otros países por dinero y por negocios, tampoco les importa nuestra vida. Lo más importante en este momento es que no nos acostumbremos al horror y que actuemos desde nuestras convicciones más profundas y desde nuestros principios éticos más profundos. Nos conmueve ver a mujeres que están buscando los cadáveres de sus hijas, que están buscando los cadáveres de sus familiares entre los escombros. Nos conmueve ver los cadáveres amontonados. Nos conmueve ver que se destruyen hospitales, que se destruyen escuelas en Gaza, pero también en Líbano, también en Irán. Nos conmueve el terror. Y estamos dispuestas a hacer lo que haga falta hacer. Creo que ese es el compromiso que tenemos que tener. Y la clave es, como dice Angela Davis, que nosotras no vamos a aceptar las cosas que no podemos cambiar. Vamos a cambiar todo aquello que no podemos aceptar. Que viva Palestina libre del río al mar. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista. Hemos sembrado la tierra. Hemos sembrado la tierra. El trigo ya se cosecha. El trigo ya se cosecha. El limón maduro está. El limón maduro está. Verde oliva brotará. Suelo, todo el mundo entero conoce nuestro suelo. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre,
Palestina, sin opresión sionista. Libre Palestina, sin opresión sionista. Nacimos tirando piedra contra la tiranía. Ya llega la resistencia a defender Palestina. Escucha mundo, el pueblo está en lucha. Escucha mundo, el pueblo está en lucha. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina, sin opresión sionista. Libre Palestina, sin opresión sionista. Fuera de nuestra tierra, garras imperialistas. Que este pueblo sea libre y socialista. La lucha del pueblo traerá un mundo nuevo. La lucha del pueblo traerá un mundo nuevo. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina, sin opresión sionista. 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 Es súper importante, amigas, amigos queridos, no dejar de hablar de Palestina. No hay que dejar de hablar de Palestina, y ese es el objetivo que, entre otras cosas, cumple este espacio de derechos humanos, del respeto al derecho internacional, que es Palestina por siempre. Fernando Lagos, como siempre, muchas gracias por tu trabajo en todo lo que es la puesta en el aire. Encuéntrenos en nuestro canal de YouTube y también en nuestra plataforma Spotify. No dejemos de hablar de Palestina. Se está cometiendo un genocidio. Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.